agradecerles por la invitación. Es una carrera y felicitarlas. Es una carrera hermosísima que reta diariamente y hace que nos repensemos y pensemos pues en todas las situaciones que podemos aportar de alguna manera. Me contaron que les contara sobre una experiencia grupal, la más significativa. Eh, Pensé pues en la primera después del grado, que fue una experiencia con mujeres. El proyecto se llamó Tu cambio por el cambio. Fue una experiencia de más o menos 11 meses, donde 50 mujeres, niñas entre las edades desde los 12 años hasta la mayor tenía como 75, hicieron parte de este proyecto. Fue un proceso de capacitación, de un diplomado. Allí se encerró pues este intercambio de aprendizajes, en donde lo que queríamos era fortalecer las habilidades eh, y oportunidades de ellas mismas, poder reconocerse y poder hacer como ese intercambio intergeneracional desde las niñas hasta las adultas, que las adultas pues enseñaran a las niñas y poder las niñas también enseñarle a las adultas. Entonces lo hacíamos desde tres temáticas. Una era el empoderamiento y proyecto de vida, otra la cultura financiera y la otra era ese acercamiento a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, que es tan difícil para las personas adultas. Entonces teníamos una casa comunitaria en el norte de Bucaramanga y allí teníamos unos equipos de cómputo y todas las tardes era la cita con estas mujeres. Fue una experiencia hermosa porque entre ellas surgió la amistad, dejaron de ver las novelas, de estar pegando el televisor y empezar a conocerse más a la vecina, sus historias de vida, sus fortalezas y sobre todo a conocerse a ellas mismas. Empezó este intercambio de aprendizajes, una le enseñaba recetas a la otra, hablábamos de todo, hablábamos de sexualidad, hablábamos de lo que les decía de cultura financiera y de tips. Muchas crearon su correo, hicieron su primera videollamada y fue una experiencia hermosa. Mm, no sé, toca que me ayuden con preguntas para irles contando. También de un módulo que es el del proyecto de vida. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, contar el proyecto, la socialización a todas las entidades. Entonces, y también hallar posibles aliados. Mujer y Futuro nos, nos ayudó en algunas temáticas. FEMTIP, que era una entidad del Ministerio de las TIC, también nos ayudó en poder ir y socializar y compartirles la alfabetización digital. Entonces tenían varias personas que estaban ahí ayudando también a este proceso. Primero se hizo la socialización, después fue una etapa de inscripción, después la etapa de la entrevista, porque la idea era que en estos proyectos que no tienen nada, digamos, asistencialista, es muy difícil lograr que las mujeres se mantuvieran. Entonces, se hacía primero la entrevista para el compromiso de que empezaran y terminaran. Y cuando ya pasaban la entrevista, se hacía como una visita y una acta de compromiso a la casa para que pues la familia también se enterara, supiera y pudiera también contribuir en este espacio, también incluir a la familia en este espacio. Em, entonces me encargaba de la coordinación como tal, pero también del módulo de proyecto de vida. Bien. Mayeli, yo te hago una preguntita. Sabemos que es difícil, las mujeres pues ya mayores de edad, con una edad pues más avanzadita, como salir de esa rutina diaria que se encuentran en el hogar, ¿cierto? Ustedes como trabajo en grupo, como trabajo social, o sea, ¿cuáles fueron esas técnicas de intervención para que estas mujeres salieran, mejor dicho, a hacer otras actividades, a dejar tantas cosas de casa que, como usted nos decía ahora?
ver novelas, o sea, que no pasaban de una misma situación. O sea, ¿qué técnicas utilizaron? Bueno, muy buena tu pregunta. Yo creo que desde el inicio poder dejar las normas claras y poder que la familia también conozca el contexto y el compromiso en que la mujer va a participar es muy importante. Poder incluir de alguna manera indirectamente a la familia para que conozca que ella está participando del proceso y poder también entender que eso es un espacio de ella y para ella. Pero, pero bueno, las técnicas como tal es hacerlo dinámico y hacer siempre un ritual. Los rituales son muy importantes en los trabajos de grupo, independientemente de qué se haga. La dinámica rompehielo al principio, poder engancharlos y poder que ellas se sientan parte de cuando en un grupo logran adueñarse del espacio, logran entender que es un espacio de ellas y para ellas. Incluso habían, habían clases que como trabajadora social, pues yo llegaba y íbamos a hablar de esto y contando sus historias cambiaba por completo y se convertía en un espacio tan bonito porque ellas eran las dueñas, ellas mismas se contaban, ellas mismas, venga, cuénteme más de su historia y me tocaba pues cambiar todo el esquema, pero eso es lo importante, que el espacio sea de ellas, para ellas y poder tener en cuenta esos rituales que hacen tan importante el trabajo de grupo. Que es que en ese grupo está esta persona y no me hablo con esta persona. Entonces, desde el inicio se les dejó claro eh, que pues iban a quedar en el grupo que era y que pues ese era un espacio para intentar. Yo tengo una pregunta, Mayelis, ¿cómo estás? En el grupo con el cual estabas trabajando, ¿se tuvo alguna fase de conflicto? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Sí, al inicio se tuvieron conflictos porque en el sector donde se estaba interviniendo hay barreras invisibles, entonces un sector no se habla con este sector por determinados motivos. Entonces me dijeron al principio que querían quedar, pues habían dos grupos. Unas se reunían los lunes, miércoles y jueves y los otros los martes, bueno, los otros días. Entonces, esto desde el inicio, pues querían que no quedar con esa vecina o con esa persona que no se hablaban o que era determinado sector. Sin embargo, pues se logró explicar que no era un viable, que tenían que, pues, intercambio, incluso era una finalidad, uno de los objetivos del proyecto, poder conocerse y poder crear como esa red comunitaria y al final pues terminaron hablándose, terminaron siendo amigas, todas terminaron muy bien. Entonces ese fue un inconveniente. El otro inconveniente fue que como hablábamos de emprendimiento, de cultura financiera, porque muchos tenían como sus negocios, la venta de empanadas, la venta de revista. La idea era que entre ellas se pudieran ayudar, motivar y apoyar. Entonces también se creó como un chisme, por así decirlo, en que la corporación iba a financiar proyectos productivos. Entonces, pues también fue un lío en donde tocó aclarar que no había ningún proyecto productivo, que era netamente de formación. Entonces, esos fueron así los dos inconvenientes que recuerdo. El trabajo de grupo es complejo, ¿cierto? Y aún más cuando necesitamos pues que sea un trabajo empoderado. Esa conducción de grupos, usted como coordinadora, ¿sí? O sea, ¿cuáles fueron esos aspectos para que siempre su grupo estuviera empoderado a este proyecto? Es difícil porque, bueno, yo recién graduada, yo me imaginaba, no, todas las piezas van a terminar, pero no, no, hubo deserción, eh, hubieron inconvenientes, hubieron muchas cositas ahí que pues en el camino le va uno enseñando que la comunidad y el trabajo en grupo
como ellos mismos le den vida al proyecto. O sea, la comunidad es la dueña, los participantes son los dueños y lo más importante es hacer que ellos se sientan parte de. Eso es lo más importante, porque si en un trabajo comunitario se siente como si fuera, si la institución no fuera parte de ellos, que es un espacio de ellos van, reciben algo y se van ya, es muy difícil que eso continúe, que eso logre ese objetivo que se quería desde el principio. Entonces, pues vuelvo a decir lo que ya había dicho, es muy importante que las participantes se sientan parte de, valga la redundancia. Después de pasar por tantas circunstancias, tantos inconvenientes, creo que lo más satisfactorio es el objetivo, ¿cierto? O sea, se cumplió el objetivo. Sí, creo que sí, fue más de lo esperado, porque no solo lograron empoderarse, lograron adquirir también habilidades digitales, sino que lograron esa red de amigas, de apoyo vecino, que uno quiere al fin como institución, como proyecto, que no llegue alguien y diga, bueno, aquí se va a hacer esto, se acaba el proyecto y se acaba eso tan bonito que quedó. Lograron una red de amigas y se ayudaron mutuamente. Recuerdo que una de ellas nos enseñó hasta hacer la receta de las empanadas. Entonces, la que vendía revistas, la que tenía la venta de ropa de niños, la Jessica, ella hizo una página que pues quería capacitarse en tecnologías de información y comunicación y aprendió todo eso. Entonces, esta página sí pudo vender sus productos. Entonces, yo creo que se dieron bonitos resultados y sobre todo, pues también el conocerse ella misma. Recuerdo a la señora Dori, tenía como 60 años, que decía, yo nunca me había preguntado, ni nunca me había preguntado qué me gustaba, qué no me gustaba, ni siquiera me conocía. Y eso es algo muy satisfactorio porque por conocer, para poder empoderar, para poder, así mismo, pues como se llamaba el proyecto, Cambio por Cambio. ¿Qué sentiste? Pues al principio con mucho susto, era mi primera experiencia laboral, entonces por más que desde muy joven he estado incursionada en todo el tema del trabajo social, que por la familia la llevo en las venas y eso pues nada como la primera experiencia. Entonces al principio con mucho susto, con muchos nervios, con muchas expectativas, pero pues genial, uno se siente realmente bien digamos, hacer su trabajo, hacer lo que ama y, y más pues con mujeres que, que tenemos como una deuda, tenemos que darnos como ese sentido de sororidad entre nosotras mismas y que hemos pasado pues por tantas cosas y que le debemos a nuestras abuelas, a nuestras mamás, ese cambio intergeneracional. No es lo mismo no es lo mismo conocer la historia de la señora Doris a la historia de Jessica, que es un poco más joven. Vemos las condiciones extremas, entonces ese intercambio de edades también fue muy lindo porque como que se reflexionó, se analizó los diferentes momentos y las diferentes circunstancias que tienen que pasar para poder estar hasta nosotras mismas allí, estudiando, aquí compartiendo. Entonces fue muy, muy bonito. Vale la pena esta profesión, o sea, nosotros apenas estamos empezando, ¿cierto? Sabemos que el trabajo social, el trabajo en grupos es muy satisfactorio y que si lo estamos estudiando es porque queremos, porque lo llevamos en la sangre, es porque es nuestra vocación. Mayeli, ¿qué nos recomienda? Vale la pena, o sea, arriesgarnos, trabajar duro, meternos al trabajo en campo, en trabajar por estas familias, ser garante, o sea, ser partícipe de cada una de ellas. Eso depende, digamos, de cada persona. Es tarea de cada persona saber si está estudiando esto porque
le parece bonito, porque, porque, bueno, o porque quiere plata, o bueno, no sé. Pero la verdad yo no me arrepiento desde el primer día de mi vida cuando decidí estudiar trabajo social porque es una carrera hermosa. Es difícil, sobre todo las condiciones laborales, uno sufre mucho porque, digamos, aquí en Bucaramanga es muy peleado ese sector, dependemos de proyectos que salgan por corto tiempo, entonces lo laboral, las condiciones laborales es muy difícil, pero lo más satisfactorio es el trabajo porque no solo su merced hace, a los que realmente les gusta, no solo su merced hace esto por un salario, usted hace esto es porque es su vida, es porque le gusta, porque sabe que con su trabajo, con su intervención, puede hacer muchísimas cosas y puede cambiar vidas. Puede, con que solo la persona que vaya a una intervención tuya, una capacitación, a cualquier campo de intervención, logre transformar o logre sembrar esa semillita crítica, esa semillita de yo puedo hacer algo, es lo más satisfactorio. Sí. ¿Sí? Hola compañera, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dime. En el grupo con el que usted estaba trabajando, ¿tuvo algunas personas de pronto con algún trastorno, con algún tipo de enfermedad? ¿Usted cómo lo manejó? ¿Cómo pudo actuar en ese momento? Se presentaban muchas situaciones. Bueno, no es de mi competencia poder identificar de pronto algún trastorno, pero sí identificaban muchas necesidades. Una de ellas era la compañía, que alguien lo escuchara. Era difícil, como les decía al principio, poder dar una clase de proyecto de vida porque una vez al principio eran muy tímidas, pero ya cuando llevamos cierto tiempo era muy difícil lograr que dieran su opinión y ya, porque hablaban mucho y eso hacía parte también de, de de lo que se lograba y de lograr identificar también que era una necesidad de escucha, de compartir, de me estoy conociendo y quiero que ustedes también me conozcan. Entonces, eh, muchos problemas también intrafamiliares, las mujeres eh, al terminar la charla estaban pues todas las situaciones que vivían en sus casas, incluso un logro fue una de ellas que había violencia intrafamiliar y bueno, tiempo después al empezar no volvió y cuando nos quedamos con ella nos dijo, no, es que gracias a esa capacitación entendí que yo no tengo por qué aguantar eso y pues me salí de la ciudad. Entonces eso es algo que no volvió, sí, me eriza la piel porque tomó decisiones, porque logró cambiar su vida, porque no suma a las cifras del proyecto, pero sí suma a las cifras de tu trabajo. Entonces es algo muy bonito.